Ortegón, que precisamente habla de eso, ¿no? Que llegó el progreso, llegaron los dineros y empezaron a comprarle la tierra al campesino en el llano, y él por eso hizo esta canción: yo no le vendo mi fundo. Para los que no saben qué fundo es, la finca, que se dice es un sinónimo de finca, y lo llamamos fundo porque en el llano los llaneros nos fundamos. En el llano escogemos un rincón de sabana y decimos: aquí vamos a vivir y de aquí soy dueño hasta donde me alcance la vista. Mucha plata y por más que haya juntado todos los reales del mundo, usted compró el calculando y marcó a la fundadora y votó al viejo segundo, y cambió la lambedora, la grama y la guarapara por un pasto vagabundo. Enterró lo que era nuestro cabrón en la bañadera y rebortó los bajumos. Levantó una calle huela para dejar todos los caminos en donde había tanto rumbo, y cambió por un letrero el nombre que hizo a Baquianos por uno del otro mundo. Así compra el resto el llano, así compra el resto el llano, yo no le vendo mi mundo. En cuanto a estimar la casa en donde mi mamá crió tu cuerda de piotero, el patio donde la se montado vi un mandador con un remo veridero, y saqué lance de amor, lance de un primer amor con la hija de un conopero. Usted no puede saber ni calcular cuánto vale el limpio de un paradero. Cuesta los callos que salen arrancando la escobilla y el guayabo zapatero. El sabor del primer banco del palo que uno sembró no se paga con dinero, ni el agua que un día mano clara y fresca que mano de mi agüey veronero. Murió mi abuelo, tiene tendión de gabano, tiene un plano de guagua y grita de un cabrestero. Por títulos del trabajo, la constancia de los años y los rodeos con mi hierro. El caño y la paramadora, el caño y la paramadora que me sirven de dinero. De la talla del galón de don Rodolfo Corral, la y por vaquero, el mandato habla de potro, la tarde, los orejanos, la toque, los cachales, de mi vecino cercano, de mis vecinos cercanos, el trillo de los delanteros.
bestia quizás de España. Y afuera en el paradero el punto taco escogido donde asombra un bazar, donde se echa mucho vieja y con los pistos y las penas de un tarotaro. Arropados con ballestón se envuelvan llanos y huesos en su traje caracaro. Quien cambia por unos pesos, bendita sea Dios para la eternidad de un amor. Bueno, pues, ¿qué se puede decir? Digamos, al principio la música llanera, es una música que ha girado, digamos que ahora, y comercialmente después de los años 50, tal vez solo en Venezuela, que empiezan las primeras grabaciones comerciales, gira en torno a un instrumento mayor, que es el arpa, un instrumento que ha sufrido transformaciones de ejecución como físicas. Por ejemplo, esta es una arpa hecha ya en Francia por un constructor, un luthier de arpas muy importante, de arpas clásicas y todo ese tipo de arpas europeas, que vino interesado como en la fisonomía de este instrumento, se vino a conocerlo, como a tenerle las pautas más importantes, y corrigió tal vez algunas que obviamente en la construcción, digamos, rudimentaria, ¿no? del hombre nativo del llano, se cometieron, ¿no? Por eso las arpas, digamos, tradicionales tienen algunos desbalances de sonido, algunas son muy brillantes, otras son muy graves. Este señor pues logra como corregir eso, ¿no? Aunque hay gente que obviamente, ustedes saben, los puristas, esta gente sigue como enamorada del arpa tradicional, les parece que esta es como la que tiene que sonar con nuestra música, pero bueno, todas las transformaciones en el mundo han sido así, y más en el mundo de la música. Pues, al final yo creo, y esa es mi percepción, que terminarán aceptando que hubo que corregir el instrumento por cuestiones de sonoridad y de balances del sonido. Entonces, a partir de que entra en las músicas comerciales, sobre todo en Venezuela, el arpa se instituye como el instrumento mayor de nuestra música. No así en Colombia las músicas llaneras, y si algo me corrige la música de nuestro llano no empieza con el arpa, aunque digamos que su tendencia y en su esencia es lo mismo, es una música que viene de lo pastoril, del trabajo con ganado y del trabajo de llano, ¿no? Digamos que las primeras cosas comerciales se hicieron con guitarra, y de hecho los primeros cantores llaneros que existieron, sobre todo en el Casanare, en el Piedemonte casanareño, es con guitarra, porque era el instrumento mayor más cercano que tenía. Luego viene la bandola, que también es muy arraigada, sobre todo en Casanare, y es en Arauca en donde, por cuestiones obviamente geográficas, entra por primera vez el arpa, ya desarrollada comercialmente en Venezuela. Aquí no se había desarrollado tanto. De hecho, cuando llega, ya en Venezuela habían grabaciones de muchos arpistas que existían. Aquí el primero fue tal vez David Paral, el maestro, que fue al disco. Se había hecho, Luis Ariel Rey había grabado, pues tanto no había arpa llanera en Colombia, que Luis Ariel Rey sus primeras grabaciones las hace con un arpista paraguayo y con arpa paraguaya. Entonces no había alcanzado a llegar aquí. Nuestra música llanera colombiana sí gira en torno a instrumentos de diapasón, el tiple, que en el llano se le decía guitarro, luego la bandola, la guitarra y el cuatro. La bandolina también. Pues todo esto que descendía como de los laúdes españoles, que por cuestiones geográficas llegaron mucho más rápido al Casanare, pero en su esencia era lo mismo, los corridos, porque yo creo que lo primero que se empezó a hacer como música llanera, como letrista, eso fueron los corridos, que los corridos pues giran en torno a historias, bien sea en ese momento de las epopeyas libertadoras o de las cuestiones del mismo trabajo, ¿no? El llanero su costumbre es contar como sus faenas y siempre ponerse como en superioridad, digamos, a su entorno. Yo voy a contar cuando yo este toro que mataba tanto caballo, yo lo dominé y lo toreé y lo llevé lo domé, pues, de alguna manera, lo domestiqué. Entonces, como que los corridos son lo primero, que son el contar las historias de su entorno. Viene con un instrumento acompañante que es el cuatro, también desarrollado mucho en el estado Apure de Venezuela. También Venezuela creo que pues es en primera instancia quien nos pues es trascendental su entrada en Colombia, en nuestra música, porque pues es la primera música que va a la grabación, y eso hace que los músicos también se interesen en eso. El cuatro viene a tomar el puesto, digamos, del tiple, de la guitarra, ya
Hoy en día, pues el instrumento, digamos que el conjunto se conforma arpa, cuatro y maracas en su esencia tradicional. El bajo, por cuestiones comerciales y sonoras, entra a ser parte de esto. También lo desarrollan primero en Venezuela. Aquí las primeras veces que se tocó bajo en festivales como el de Acacias, me contaba Ricardo Zapata, que es uno de los bajistas más, pues, más reconocidos y de los primeros que empezaron a hacer la cosa bien, que en Acacias alguna vez en un festival le decían insultos y eso, porque pues de hecho el instrumento rompe con la cuestión física, solamente la forma del instrumento ya rompía la vista en el escenario para la gente, pero ya en Venezuela lo habían hecho con el contrabajo y con el bajo. Aquí todo eso se vino a desarrollar después, porque también se desarrolló la grabación comercial mucho después de lo que ya en Venezuela se había logrado. Este conjunto, Cholo sí es la primera, digamos no la primera, pero sí es el precursor de que, primero que yo tenga trabajo, de la guitarra. Pero hay una anécdota muy curiosa del Cholo en Casanare, que las primeras veces, pues cuando se le dio, porque oye, vamos a tocar con guitarra. Pero lo primero es porque grabamos un tema muy bonito de la autoría de él, que no quería hacer con el conjunto tradicional, se me llama hacerle un homenaje a doña Sara, que es la madre del Cholo. Hay una canción que me dice, yo la quiero hacer como más sentimental y me parece que la guitarra y usted y además en parranda ya la hemos ensayado como 300 veces en parranda. Entonces, vamos a hacerla, vamos a llevarla, grabémosla, así como la hacemos cuando estamos en parranda. La grabamos y luego le dicen, no, bueno, vamos a trabajar. Esas primeras idas a Casanare, me acuerdo que el Cholo bajándose alguna vez de un escenario decía, no, pero usted está tirando la música llanera, porque claro, hay gente que conoce la música llanera así, arpa, cuatro y maracas. El Cholo en una entrevista dice, no, yo no le estoy metiendo guitarra, yo la estoy recuperando, porque si le preguntamos a todos los cantores mayores de 50 años en el Casanare, seguramente aquí todos aprendieron a cantar con guitarra la música llanera. Lo que pasa es que la gente joven no lo sabe. Entonces, digamos que ya en el conjunto del Bordón Libre, cuando se arma, ya entra la guitarra, que es una función acompañante en unos momentos, lead en otros momentos, cuando pues eso lo sugiere el arreglo o como lo quieran, pero digamos que es como para engordar un poquito la parte armónica de la música llanera, que casi que depende totalmente del cuatro, y el cuatro es un instrumento bien brillante. Entonces, como para engordar un poquito, llevar, digamos, a las frecuencias medias esa armonía, con la guitarra lo que hacemos es como engrosar un poco la sonoridad de eso. Esa es como la función. Y en unos momentos también me voy como a una guitarra bandoleada. Cuando hago lead, hago como una guitarra bandoleada, que es emulando un poco la bandola, como aprovechando el registro tan amplio que tiene la guitarra además para el espectáculo y en grabación dar una variación, sobre todo para la gente afuera les resulta muy chévere, porque de cierta manera los discos llaneros, los tradicionales, se conforman de una sola sonoridad, que es un arpa todo el tiempo tocando. Esto hace que en un momento el oído del oyente, de quien la escucha, descanse un poco y sienta como otro color y otro matiz tocando la misma música. Es más que todo esa inquietud y también, pues por lo que dice el Cholo, recuperar un poco lo que fue en esencia nuestra música llanera casanareña, por ejemplo, hablemos así, sobre todo la de Casanare y el Meta, que fue muy dependiente de la guitarra y de instrumentos de diapasón. Entonces, pues ya lo otro, ya yo sí quiero que el Cholo hable de nuestra música llanera, pero ya la verdadera esencia, cómo nace, por qué viene, dónde están los primeros, digamos, vestigios que se conocen de nuestra música, que es por allá en San Juan del Payara, creo, en un parrando con Bolívar. Ya hablan de que él lo reciben con la música de esa región. Me imagino que ya era música de la de nosotros, pero pues los instrumentos no sabría yo cuáles serían, pero sí me gustaría, Cholito, que ahora sí tengan ese. No me acuerdo.